Hoy nos vestimos del color de la convicción, porque hasta las ruinas pueden ser esperanza. Una frase de Unamuno que ilustra perfectamente nuestra entrevista de hoy. La Fundación Santa María la Real en Aguilar de Campo, Palencia, España, es un claro ejemplo. El proyecto personal de José María Pérez Peridis, del que hoy nos habla uno de sus protagonistas, Jaime Nuño González. Jaime es licenciado en Arqueología e Historia Medieval por la Universidad de Valladolid. Le gusta vivir en el pueblo y sus horizontes lejanos. Le interesa el arte, la divulgación y la cultura de la Edad Media. Desde 1985 está vinculado a la Fundación Santa María la Real y desde 2013 es director del Centro de Estudios del Románico. Es además coordinador de la Enciclopedia del Románico en la península ibérica, Premio Europa Nostra 2003. Para comenzar, me gustaría que nos dijeras con cuáles de todas estas facetas te identificas más. Bueno, yo creo que soy ante todo una persona con mucha curiosidad, ¿no? Entonces, mucha curiosidad por saber dónde estamos, por qué somos así, por qué las cosas que hay a nuestro alrededor son como son, por qué este paisaje está configurado de esta manera. Entonces, todo eso es nuestro legado histórico y yo me defino fundamentalmente como historiador. Para mí la arqueología es una técnica para construir historia. Entonces, y el fin último de la arqueología es conocer el pasado, es decir, conocer la historia. Yo fundamentalmente soy historiador. ¿Prefiere entonces la investigación al trabajo de campo? He hecho mucho trabajo de campo. Todo va unido. Si no conoces el campo, si no conoces por ejemplo, con las iglesias románicas, si no palpas las piedras, si no entras en los espacios, si no subes a las espadañas, es muy difícil que luego conozcas bien el edificio. Las fuentes documentales, las fuentes escritas, el trabajo de contrastar lo que han dicho otras personas, está bien, es necesario, pero es un complemento, porque la observación directa abre muchísimas ventanas. Yo a la gente le suelo decir muchas veces, digo, eso que se dice de que los árboles no nos dejan ver el bosque, digo, puede ser razonable, pero yo creo que lo importante es tener en cuenta que es el bosque el que no nos deja ver los árboles. Vemos una masa y no identificamos qué árboles son. Lo mismo, hablamos de un gran edificio, hablamos de un conjunto, de un proceso histórico y muchas veces no bajamos al detalle, que al final en los detalles muchas veces están las claves, ¿no? Como especialista en el arte románico o en la Edad Media, ¿qué es lo que más le atrae de esta época? ¿Qué le caracteriza? A mí me gusta mucho, además, yo soy historiador y arqueólogo. No estudié historia del arte, no, la especialidad de historia del arte no la hice. Estudié mucha historia del arte porque en mis tiempos, tanto en lo que era el bachillerato como en la carrera, el arte era importante. Pero el arte es la plasmación física, si se quiere, de una época. Y además unas producciones elitistas. Es decir, es lo mejor que se hacía en la época. Y el arte nos tiene que ayudar a entender a esa gente. ¿Por qué lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué medidas económicas, técnicas tenían? ¿Qué mentalidad tenían esta gente para hacer esto? Y ese es el conjunto de la historia. El arte, una vez más, es una técnica para construir historia. Entonces, a mí me interesa el resultado final y siempre me he especializado más en el conocimiento de los contextos de la sociedad, ¿no? que lo generó. Porque también cuento muchas veces, digo, imaginaros que dentro de 500 años a un chaval en un colegio, en una universidad o lo que haya entonces, le saquen llamémosle la pizarra, y le pregunten por los comienzos del siglo XXI y él se dedique a hablar yo qué sé, del Guggenheim, de la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia o de cualquier producción de esta. Digo, ¿y qué peso tienen en nuestra vida estas producciones? Ínfimo, ínfimo. Pero sí que es verdad que responden a unos procesos sociales, económicos, políticos incluso, ¿no? Y, lógicamente, artísticos. Eso es lo que nos tiene que ayudar a entender cómo somos nosotros. Y sería bueno que al
Guggenheim o de esta ciudad de las artes y las ciencias, y llegáramos a entender lo que nos preocupa el paro, lo que nos preocupan las hipotecas o lo que nos preocupa en estos momentos todo lo de la pandemia del COVID. Es complicado, pero si no lo tenemos en la cabeza, entender a la sociedad, nunca vamos a llegar a ello. El románico en concreto tiene algo de especial porque sigue inspirando a artistas contemporáneos. De alguna manera, no sé si ese halo rural, humilde. Muchas veces me han preguntado, ¿y por qué gusta tanto el románico? Efectivamente, tiene varias circunstancias, ¿no? A veces intrínsecas y otras son extrínsecas, es decir, no tienen nada que ver con el arte propiamente dicho, pero le dan un valor añadido muy importante. Para empezar, es un arte ahora mismo, ¿no?, muy rural. Cuando se hizo era tanto rural como urbano. Pero como muchos de estos edificios eran pequeñas iglesias, se han mantenido en los pueblos, unos pueblos que desde el siglo XII no han tenido necesidad ni medios económicos para renovar estos edificios. Es decir, las iglesitas que tenemos en el entorno de Aguilar tienen una capacidad para acoger a gente incluso mayor que los habitantes que hay ahora en los pueblos. Pero nunca igual pasaron de 40 o 50 personas, ¿no? Ese vínculo rural, llegar a un sitio y encontrarte con una iglesita, por humilde que sea, en medio de un prado, cerca de bosques, o con una casona del siglo XVII al lado, con pequeñas casas, que todavía la iglesia sigue siendo el edificio más grande del pueblo, pues es muy significativo. Hay ciudades que tienen un románico espectacular. Zamora, Soria, imaginemos la Catedral de Santiago de Compostela, lo que es. Pero el hecho de que estén en un entorno urbano las hace pasar un poco más desapercibidas. Eso por un lado. Luego, por otro lado, es un arte que tiene un punto de naif, ¿no? Como muy, muy sencillo, muy simple, unas veces, pues porque digamos los artistas no eran capaces de dar mayor gracia, mayor calidad técnica a sus producciones. Eso se ve mucho en España. Vamos a ver el románico italiano y parecen obras clásicas, o sea, no tiene nada que ver. Y sobre todo porque todas las interpretaciones que podamos dar de aquella época son puras construcciones mentales nuestras. Vamos a acercarnos a las personas de los siglos XI y XII, pero nos acercamos desde nuestra mentalidad. Entonces, cuando vemos, bueno, pues si vemos a Sansón y al león, es el pasaje bíblico de Sansón desquijarando al león, o el sacrificio de Isaac, o el nacimiento. Pero cuando vamos a una serie de personajes que se están dando la mano, que se están abrazando, ¿qué significa eso? Entonces, como tampoco hay fuentes documentales de la época que nos lo expliquen de una manera clara, cualquier teoría es válida. Y siempre el románico tiene ese interés. Podemos decir muchísimas cosas. Que sean verdad, que el artista intentó hacer eso, que la gente de la época entendiera eso, eso es harina de otro costal. Pero es uno de los encantos. Y para mí el románico tiene, digamos, un sustrato muy importante para nuestra sociedad. Coincide con la época de formación de lo que conocemos ahora, ¿no? de Europa. Es el momento en que surge la mayor parte de nuestros pueblos. Nuestras lenguas, las lenguas romances, se conforman entonces. Los estados más o menos, aunque luego se van uniendo y dividiendo y tal, son los mismos. Nuestra cultura cristiana es la de ese momento. Y incluso nuestros nombres y apellidos surgen en esa época, la mayor parte de ellos. Estamos muy directamente relacionados con ese románico. Y de hecho, en muchos pequeños pueblos, esa iglesia es la que ha visto a generaciones y generaciones nacer, casarse allí, bautizarse allí, casarse allí y enterrarse a su lado. Es decir, quizás todo ese conjunto es lo que le da al románico su punto, ¿no? El románico, yo digo muchas veces, es hijo de la riqueza y nieto de la pobreza, a decirlo de alguna manera, a ver si me explico. Hay un momento dependiendo en qué zonas, Raúl Glaber, un monje de Cluny, lo recoge en sus historias del año 1000,
cómo inmediatamente después del año 1000 hay una eclosión de construcciones. Dice que toda la cristiandad se cubre de un blanco manto de iglesias. Es decir, hay una explosión constructiva. En otras zonas, por ejemplo, aquí en el entorno de Aguilar y en buena parte de Castilla, este fenómeno se produce con un retraso. Es fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XII e incluso ya a principios del siglo XIII, cuando en otros sitios se están construyendo en gótico. Claro, es la burbuja de la piedra, ¿no? Se construye por todos los sitios. Pero ¿qué pasa desde entonces? ¿Se han mantenido esos edificios por apego, por respeto? Yo creo que no. Se han mantenido porque nunca ha habido en estos pequeños pueblos capacidad económica para renovarlos por otros edificios más modernos. Ni ha habido la necesidad de ampliarlos, de hacerlos más grandes porque la comunidad se ha hecho más grande. Como decía antes, estas pequeñas iglesias rurales tienen una capacidad incluso mayor para acoger a la gente de los pueblos de ahora que cuando se hicieron. Pero no muy diferente, ¿eh? No muy diferente. Muchas veces cuando yo voy a enseñar alguna iglesia, vamos en un autobús, entramos igual 30 o 40 personas dentro de la iglesia y yo les digo, ¿os imagináis que nos dijeran que tenemos que poner dinero los que estamos aquí para construir esta iglesia? A que nos parecería una locura. Digo, y sin embargo, si os dais cuenta, hemos llenado la iglesia. Es decir, la comunidad que lo hizo era como un autobús, ni más ni menos. Y además, con unos excedentes económicos muchísimo más bajos que los que podemos tener nosotros para construir. Y ellos fueron capaces. Incluso igual tardaron más de una generación y más de dos, pero fueron capaces de hacerlo con tan pocos medios. Ese es otro de los encantos, ¿no? Entender este esfuerzo para hacer un edificio que era su emblema, es otro de los encantos del románico. Y luego esa parte artística de compaginar lo profano y lo religioso, a lo mejor influye. Claro, esa es otra de las cuestiones que lo hacen tan atractivo, ¿no? Lo religioso, pues, es como muy evidente, ¿no? A veces los historiadores del arte tratan de desentrañar el programa iconográfico que hay en algún edificio. Hombre, probablemente en un edificio grande, una catedral, una colegiata, un gran monasterio, sí que es posible que hubiera un propio conocimiento de los monjes o de los canónigos, ¿no? Un conocimiento para hacer un programa iconográfico. Pero lo que vemos en la mayor parte de los sitios son lo que llamamos cartones, ¿no? Cartones independientes. Es decir, el escultor, los maestros que allí trabajaban, tenían un libro de copias donde llevaban más o menos sus habilidades y lo iban replicando. Y probablemente, en la mayor parte de las cosas, lo hacen porque es lo que saben hacer y porque lo que le parece bonito. O incluso porque igual un cura o una comunidad les pedía, oye, nosotros queremos a los Reyes Magos. Decían los Reyes Magos. Y seguramente otras veces, pues, aportaban cosas que ni siquiera estaban como discutidas y debatidas. Como no lo sabemos, aquí podemos llegar también a las elucubraciones que nos dé la gana. Y es evidente que cuando vemos una imagen religiosa, es esa imagen. Pero cuando vemos algo profano, ¡wow! ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Una lucha de caballeros. El bien y el mal. Bueno, parece un tema muy recurrente. Cuando vemos leones, los leones tienen una doble interpretación. Cristo es el león de Judá, o toda su estirpe, ¿no? de los reyes, son los leones. En ese sentido, es algo benéfico. Cuando aparecen los leones lamiendo los pies de Daniel en el foso, son sus protectores en el fondo. Pero otras veces están devorando personas, ¿no? ¿Qué interpretación le damos en cualquier momento? Cuando hay un león solo, ¿qué significa? ¿No? La fuerza. Fácil, ¿no? El rey de la selva. Probablemente aquí pocos leones habían visto. Yo creo que incluso hay algunas representaciones con leones que yo creo que pueden ser hasta escenas circenses. Vamos, es una interpretación que, como digo, tampoco se puede contrastar, ¿no? Cuando nos vamos al románico, al famoso románico erótico, cuando empieza todo a confundirse de alguna manera. Y sobre todo porque tenemos, yo creo, un problema, que es un problema general
en todo el ámbito histórico. No podemos acercarnos a las personas del siglo XI, siglo XII, de cualquier otra época, con los paradigmas del siglo XX o del XXI. O sea, despojarte de tus coordenadas sociales de ahora, de tu mentalidad, de la sociedad en la que estás, y tratar de meterte en otro mundo, es verdaderamente complejo, muy complejo. Y ese es el ejercicio que tiene que hacer todo historiador. A ver hasta dónde entro con la túnica limpia, blanca, pura, para tratar de entender esas. Por ejemplo, hablamos del románico erótico, que algo lo he trabajado también, de la idea del pecado. Pero ¿de cuándo viene esa idea? Es verdad que hay fuentes de la época que hablan del pecado. Pero yo sostengo que muchas de las representaciones del románico son escenas cotidianas sin más. Digo, en una cabaña partida por la mitad, la vaca o las dos vacas a un lado, o el cerdo, y al otro lado quien pudiera tenerlas, y en el otro lado toda la familia. Digo, el sexo forma parte de la normalidad, no hay privacidad. La privacidad empieza muy a finales de época gótica. Y luego, precisamente, toda la moralidad que tenemos nosotros asumida ahora cristiana es producto de la reforma y de la contrarreforma. La reforma fue puritana y dijo la contrarreforma, pues nosotros más. Y al final, desde mi punto de vista, la moralidad, aunque es verdad que eclesiásticos que hablan de ello, la moralidad cotidiana de la Edad Media, del románico, no era tan parecida a la nuestra como creemos. Y para mí bastante distinto. Yo creo que era gente todavía que arrastraba mucha cultura grecorromana. Sin ser conscientes probablemente de ello. El pueblo, por supuesto, que no eran conscientes de ello. Pero la trayectoria, la Iglesia no había sido capaz, yo creo, de cambiar esa moralidad cotidiana, como ya digo. Otra cosa son las liturgias y lo que haya que hacer. Normalmente otro de los paradigmas que ha existido en este caso es, no, estas representaciones están en el exterior de las iglesias porque eso es la representación del mundo y el mundo es pecado. En el interior de las iglesias no hay esto. No es verdad. No es verdad. Quien quiera que vaya a la iglesia de Villanueva de la Nia, aquí en Valderredible, en Cantabria, y verá en el arco triunfal un capitel enorme con una señora abierta de piernas policromado. La policromía igual es posterior, pero ahí está. O sea, es imposible que seguramente se nos vayan a nosotros más los ojos a eso que los que se lo iban a la gente de la media. ¿Qué significa? ¿Por qué está ahí? Es que no tenemos ni idea. Pero bueno, es una iglesia rural, importante, pero es una iglesia rural. Pero es que vamos a Santillana del Mar, al monasterio, a la abadía de Santillana del Mar, y nos encontramos dentro de la propia iglesia, que era una de las grandes abadías de lo que era entonces Castilla, ¿no? Santillana del Mar era la capital de lo que llamaban las Asturias de Santillana, un territorio importante. Y ese monasterio, esa abadía, era muy grande. Y cuando nos encontramos dentro una especie de tocamiento, además muy evidente, dices, bueno, se nos cae toda esa teoría de que el pecado tampoco es un mundo rural donde podía haber todavía una tendencia muy separada de las directrices del pueblo. Estamos en un gran monasterio. Y en un gran monasterio, ese capitel, ¿qué quiere decir? Claro, podemos buscarle todas las explicaciones que queramos, pero probablemente no lo lleguemos a saber nunca, porque no hay datos de la época. No hay ningún tipo de documentación. La documentación medieval es fundamentalmente, diría yo, la documentación escrita, una documentación económica. Son compras, ventas, donaciones, transacciones de todo tipo. Encargos. Sí, entonces no aparece registrado nada. Incluso cuando se ha conservado algún contrato, como el de Maestro Mateo en la Catedral de Santiago de Compostela, no dice qué es lo que tiene que hacer, sino lo que yo te voy a pagar. Le pueden establecer plazos incluso, pero no hay detalles de por qué tiene que hacer las cosas. E incluso muchas veces tampoco sabemos quién tomaba la decisión de hacerlo. Porque, por supuesto que en un gran edificio tendría que haber una representación de la propiedad, un ecónomo,
el fabriquero en las catedrales, y luego estaba el maestro de obra, y luego podía haber otros individuos con mayor o menor influencia. Igual un donante podía pedir que hicieran algo específico, pero no lo sabemos, no lo conocemos. E incluso la propia figura del maestro de obra, a veces atribuimos cosas. Yo siempre he dicho, digo, bueno, Mateo dice que puso los dinteles que hizo, sabemos que es el maestro de obra, pero cuando decimos que esta escultura es de Mateo, ¿la talló él? ¿O es que estaba dirigiendo, tallando, colocando piedras? No, igual es demasiado, no lo sabemos tampoco, ¿no? Y a veces incluso siempre atribuimos al maestro la mejor calidad, ¿no? Tú ves pintura en una iglesia y dices, bueno, el maestro tuvo que hacer esto. Bueno, pero aquí tenemos un caso también evidente, que el maestro se retrató, al lado de Aguilar, se retrató con la peor escultura. Él aparece tallando una escena que es torpe. En Revilla de Santullán aparece una representación. Por ejemplo, hay unos capiteles preciosos, de muchísima calidad, muy vinculados a Aguilar de Campo, al taller de Aguilar de Campo, y que trabaja en otras zonas de la zona. Son unos capiteles pues, con vegetales, con guerreros, con leones, grifos, de mucha calidad, de lo mejorcito que tenemos por aquí. Y en el arco de la misma portada aparece una última cena, rígida, torpe, de una calidad bastante mala, y en el extremo aparece un cantero con la maza, con el cincel, vestido con traje noble, digamos, con manto y tal, con una cinta al pelo, y está mirando un libro, que es el libro de copias. Él está copiando lo que está haciendo. Y encima pone, Michaelis me feci, Miguel me hizo. Todos decimos, el maestro Miguel es el que se representa a sí mismo, pero se representó con la peor escultura. Yo digo, ¿qué pasa? ¿Era mejor el becario que el maestro? Entonces, el que hacía las esculturas de abajo que no tienen autoría. Es llamativo. Y tenemos también a pensar que siempre hay uno que crea, que parece que surge casi de la nada, que crea y que ahí luego poco a poco se va degradando su estilo. Pensamos, bueno, ¿y por qué no pudo ser alguien que de un mal modelo lo mejora él? Todos conocemos que Giotto fue mucho mejor que su maestro, Cimabue, el mismo Cimabue lo decía, ¿no? Y sin embargo parece que siempre surge por generación espontánea un gran artista y a partir de ahí todos le van copiando y se va degradando. Bueno, las cosas funcionan de muchas maneras. Como antes hablabas del Camino de Santiago. El Camino de Santiago era un camino de ida y de vuelta. Ahora solo de ida, todo termina en Santiago. Entonces la gente tenía que volver andando. Y las cosas venían y marchaban también para allá. Eso parece que tendemos a obviarlo. Y es otro de los paradigmas de nuestro tiempo, ¿no? Como nosotros vamos a Santiago y luego podemos ir andando y luego cogemos un autobús, pues todo viene en esa dirección. Bueno, entonces no, iban en todas las direcciones. Y traían y se llevaban conocimientos, creencias, técnicas que han influido de forma positiva. Efectivamente. Es verdad que, por ejemplo, desde un punto de vista técnico, incluso humano, en esos momentos de la Edad Media, del románico, el Camino de Santiago fue una gran entrada. Cuando vemos las fuentes medievales, sobre todo lo que llaman las ciudades de las Extremaduras, ¿no? Zamora, Salamanca, Ávila, Segovia, vemos una cantidad de extranjeros por el nombre. Alguien que se llama Ricardo no era de aquí. Guillermo no era de aquí, ¿no? A veces incluso aparece como apellido en lugar de origen. Sabemos que desde finales del siglo XI, con las políticas de Alfonso VI, de conquista y repoblación, vienen muchísimos gente de Lombardía, de Francia, de Alemania, de Flandes, sobre todo de Borgoña. Esa gente trae nuevas formas de hacer. Cuando vemos, por ejemplo, el nombre de los orfebres, Aurífer, que suele decirse en los documentos, casi todos tienen nombre extranjero. Aquí no había esa tradición. Éramos mucho más tropa, ¿no? Mejor dicho, además, porque lo que había que hacer era guerrear continuamente. No había esas especializaciones. Pero claro, en el Camino de Santiago, que era una gran ruta de penetración, pero no solamente como vía de peregrinación, pues trajeron muchas cosas. Pero, por ejemplo, hemos visto elementos artísticos que surgen aquí en Castilla y que acaban influyendo también en Francia o
o en Aragón, por el camino de vuelta. Actualmente, algunos edificios antiguos, monasterios, como la Fundación Santa María la Real, no solo se ha restaurado, sino que ha sido generadora de riqueza y de desarrollo. Tú llevas 37 años vinculado a la Fundación, casi una década como director del Centro de Estudios del Románico. Para quien no lo conozca, bueno, ¿cuál ha sido tu recorrido? Y si quieres comentar algo más sobre sus orígenes y cuáles son pues, los principales ejes de actuación en torno a la salvaguarda, conservación y difusión del patrimonio. Voy a ver cómo puedo resumir, porque entiendo que cuente prácticamente mi vida, ¿no? Son muchos años vinculados aquí. Hay que entender, por ejemplo, varias cosas. En el patrimonio, como en muchos otros temas, ahora que estamos hablando mucho de la España despoblada y de todo el problema, los agentes necesarios y más importantes para el desarrollo son los propios habitantes. Nadie va a ir a otro lado a salvar la vida a nadie. Si nosotros no somos capaces de organizarnos, de pensar para nuestro futuro, si alguien lo hace es porque tiene intereses él, no porque nos venga a ayudar. Puede haber políticas, efectivamente, que es la función de las administraciones, redistributivas, pero los principales agentes han de ser las personas. Nosotros, desde el principio, hemos hablado de que el patrimonio es un bien, es un activo, está dentro de un territorio, lo que nosotros llamamos paisaje. Territorio no son piezas aisladas de museo, porque, como decía Unamuno hace ya 100 años, el museo es el peor de los cementerios. Acaban en vitrina descontextualizados. Tiene que seguir vivo y esto tiene que servir para que las personas sigan vinculadas a este patrimonio, a este territorio y tengan su futuro. Que sean agentes y a la vez beneficiarios. Ese es el principio, quizás no escrito, que rigió la la Asociación de Amigos del Monasterio de Aguilar en el año 1977. Y fue una asociación con gente de Aguilar que dijeron, vamos a recuperar lo que llamaban entonces el convento caído. Cuando yo vine en el año 85, todavía había gente en Aguilar que lo llamaba el convento caído. Ahora ya nadie lo llama así. Yo llegué en el año 85 porque se ponían en esas fechas en marcha las escuelas taller. Yo llegué a Aguilar, no conocía a nadie en Aguilar, a un curso que curiosamente se titulaba El patrimonio, una riqueza a conservar, difundir y explotar. La palabra explotar suena como muy mercantilista, pero claro, todos trabajamos ¿para qué? Para cobrar una nómina y poder vivir. Si tú lo que estás haciendo no genera beneficio social, por supuesto, eso se da por descontado, pero tiene que generar beneficio económico. Entonces, desde siempre, desde que se empezó, es decir, ¿cómo hacemos nosotros que el patrimonio que estamos recuperando dé beneficio? Puede haber varios sistemas. Lo primero tiene que ser, lógicamente, tú puedes buscar ayudas en administraciones, lo hemos hecho nosotros muchas veces y lo seguimos haciendo, ¿no? Proyectos públicos, concursos públicos. Otras veces nos buscamos socios en empresas o en instituciones privadas. Ellos tienen un interés por su responsabilidad determinado y nosotros podemos ser socios colaboradores en eso. La enciclopedia del Románico se ha hecho en buena medida así. Y por otro lado, no tenemos que tener miedo a vender productos y servicios, que cada vez los ingresos de la Fundación Santa María la Real van más por ese camino, porque eso es lo que te ayuda a ser más independiente, además, ¿no? Y a sostenerte. Y aguantamos la crisis de 2008 gracias a eso, y el COVID lo hemos aguantado en buena parte también gracias a eso, que han sido todos estos años terribles para muchas empresas, sobre todo empresas y instituciones que se dedican al mundo del patrimonio, del turismo, de servicios. Bueno, nosotros empezamos a trabajar en el año 85 en las escuelas taller. Y las escuelas taller tenían un interés, desde mi punto de vista, más allá de la creación de empleo, de la formación, muy grande respecto al patrimonio. A los que veníamos como técnicos, te ayudaba a estar a pie de obra, a conocerlo, a saber cómo funciona una cuadrilla de trabajo, a ver los problemas que hay de organización, y a la gente que estaba trabajando
le ayudaba a entender qué es lo que estaba haciendo, qué era ese monasterio, porque era el papel que teníamos que explicarle nosotros, y saber que ellos estaban contribuyendo a recuperar algo que tenía 800 años, que había tenido vida, que había tenido un sentido y que podía seguirlo teniendo, aunque fuera de otra manera. A día de hoy, esos alumnos que aquel entonces tenían 18 o 20 años, tienen ahora 50 y muchos o 60, ¿no? Y yo creo que hay muchísima gente orgullosa de haber participado en esto. Luego, cuando el monasterio se convirtió fundamentalmente en instituto, parte de otras es la función principal que tiene hoy día, es llamativo que no encuentres ni una pintada, que no encuentres nada maltratado. O sea, es decir, la gente, los alumnos, son conscientes del sitio donde están. Entre otras cosas, porque muchos son hijos de aquellos primeros alumnos del propio instituto o de gente que estuvo en la escuela taller y que probablemente les han contado el frío que pasaban poniendo piedras. Aquí nosotros nacimos no como investigadores de gabinete, sino como gente que conoce perfectamente lo que está haciendo, es decir, el edificio. Siempre decimos que para intervenir primero hay que conocer. No vale llegar y decir, bueno, esto, porque muchas veces en obras de intervención en el patrimonio se destruyen cosas que igual no tienen un valor artístico, pero pueden tener un valor cultural. Entonces ya no son monumento histórico-artístico, como se decía entonces, ¿no? Son bienes de interés cultural, es decir, lo que prima es su bagaje cultural. Y eso hay que respetarlo, ¿no? Entonces, y luego ser conscientes también del mundo donde estás. A veces, a mí me han llamado pues para ir a dar alguna charla sobre gestión de patrimonio, ¿no? Y yo a veces empiezo hablando de mi currículum, lo que he hecho, pues, la enciclopedia, los libros, los artículos, que pases, que no sé qué. Y luego, sin parar, digo, bueno, he servido platos, he limpiado habitaciones, he desatascado servicios, he hecho camas, he barrido, he fregado, he quitado maleza. Digo, eso también forma parte de la gestión de patrimonio. Lógicamente, es una labor, si se quiere, muy poco agradecida y que no gusta. No voy a decir yo que me gustará eso. Pero lo que sí que sé es que detrás de todas esas cosas maravillosas de que recuperamos un edificio, hay gente que está fregando, que está limpiando, que está quitando la maleza o que está poniendo piedras en pleno invierno. Y si conocemos eso, a lo mejor todavía nos gusta más el patrimonio. ¿Y cuál es el secreto de vuestro éxito? Para nosotros ha sido muy importante el liderazgo de José María Peridis. Para Peridis este era uno de sus proyectos de vida. Él de niño jugó en el monasterio y eso se nota. Y yo creo que eso nos lo ha sabido inculcar a la gente que hemos estado aquí. Y por otro lado, yo creo que una de las claves del éxito es no tener miedo a eso de explotar. Todos pensamos que la cultura es una cosa altruista, gratuita, pero la gente que se dedica a la cultura, que se dedica al patrimonio, tiene que vivir. Y para nosotros, cualquier cosa que hacemos, la enciclopedia, los cursos que hacemos, las publicaciones que hacemos, ahora mismo empezamos a partir de esto también con una agencia de viajes. Todo tiene que ser rentable, porque si no, no podemos vivir. Y todos queremos cobrar una nómina a final de mes, ¿no? Entonces, eso es para nosotros fundamental y no tiene que dar miedo. Otra cosa es cómo lo hagas, no todo vale. Eso está por supuesto. Y luego también creo que es importante saber contar las cosas. Yo he dicho a veces que el patrimonio suele tener un problema a veces que crea desafección entre la gente. Y eso ocurre sobre todo con los grandes monumentos, con los importantes, aunque no sean grandes en tamaño. Nos encontramos una iglesita maravillosa en un pueblo. Tiene un problema, está declarada bien de interés cultural. Tiene un problema, llega la administración competente, encarga un proyecto a un arquitecto, pasa por allí 2 veces, 3, algunos más, otros menos. Un día llega una empresa, monta unos andamios, hace la obra y se va. Y los del pueblo lo ven pasar todo. Nadie ha contado para nada con ellos. A veces, por ejemplo, una cosa tan nimia como que la gente sabe de dónde llueve. Y luego se hacen actuaciones
que a lo mejor creen más humedades, ¿no? A lo mejor ese poste de madera que lleva ahí un siglo donde los abueletes toman el sol se quita porque no está acorde con las necesidades. Y al final, esos abuelos dicen, que nos quitan el sitio. O peor aún, llaman ahora ya menos, antes a una caja de ahorros y les ponen un banco metálico con las patas ancladas al suelo, que todavía queda peor. Si además ese monumento ese guía oficial ha pasado por unas oposiciones, es alguien que viene de fuera, que desde luego no tiene ninguna gana de quedarse en un pueblo así y que cuanto menos está, mejor. Y entonces, si hay un puesto de trabajo, no queda en el pueblo. Si se hace una obra, no queda en el pueblo. Si ellos están, incluso ha habido gente que ha ido regalando cosas que nos pueden parecer horrorosas, que han regalado un manto de la Virgen a lo que puede ser un cuadro. Pero como vamos con un criterio muy artístico, por decirlo de alguna manera, vemos que eso es horroroso. Y tú no le puedes quitar a alguien que con todo su cariño ha regalado una lámpara de hierro forjado, por muy horroroso que sea, y quitársela. O se lo explicas bien y le convences, o esperas por lo menos a que pasen muchos años que esa persona no esté y la puedes quitar. Porque si no, eso crea desafección. Y el patrimonio, lo que tenemos aquí en nuestra comarca, como en muchas otras, sobre todo en el medio rural, es lo que es y está como está, gracias a que ha habido personas que durante siglos y generaciones lo han ido manteniendo. Si a esas personas les expulsamos de este patrimonio, lo tenemos muy complicado para que siga vivo, ¿no? Son de cositas que yo creo que es un éxito. Nosotros hemos conseguido que creo, es uno de los orgullos que yo también digo de todos estos años trabajando aquí, que la propia población, al menos de este territorio, se identifique con el románico. Para ellos, el románico que no me lo toquen. O sea, es verdad que hay otras cosas, pero yo cuando vine al principio, bueno, pues era la iglesia, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué trae esto? Que muchas veces es, ¿qué va a traer esto? ¿Y qué aporta esto? Bueno, pues ahora hay un montón de empresas que se dedican a temas de servicios aquí, hay un montón de casas rurales que viven fundamentalmente el patrimonio, los hoteles que hay y los bares viven fundamentalmente de las visitas que hay. Y un ejemplo, la Fundación Santa María la Real tiene más de 200 trabajadores y empezó trabajando el patrimonio. Seguimos, no ya solo en temas de patrimonio, estamos en temas de promoción de empleo y en otras cosas, pero una organización que surge a partir de la recuperación del monasterio de Santa María la Real, tratando de diversificarse y de ampliar y de irse a otros territorios, es un ejemplo de que en el origen del patrimonio también está esta semilla, ¿no? Por eso nos parece tan importante vuestro ejemplo, porque yo creo que en general, o la ciudadanía, no somos conscientes realmente. Bueno, España yo creo que ocupa el cuarto país, si no me equivoco, después de Italia, China y Alemania. Trabajamos mucho por iconos. Es Francia, creo que está antes que Alemania. Pero no se trata tanto en el número, incluso ni siquiera es en el valor, porque el valor es una apreciación muy individual, sino en cómo transmitimos esto. Tú vas a Alemania y te encuentras, por ejemplo, casas humildes de los siglos XV y XVI que las han mantenido, y yo digo, tengo fotografías, digo, esto en España sería imposible. ¿Por qué? Porque está un poco inclinada, porque tiene el suelo un poco mal, entonces aquí hay que borrarlo. Y hacemos un falso que imite al auténtico. No somos conscientes de lo que hay, y no somos conscientes de todo lo que hay detrás y que se puede transmitir. Por ejemplo, una iglesia románica, lo explicamos desde la perspectiva generalmente, desde la perspectiva artística. Los capiteles, los canecillos, las bóvedas, el no sé qué. Y bueno, y ese contexto social. ¿Y por qué esa iglesia está ahí? Muchas veces digo, ¿por qué está tan separada la iglesia del pueblo? Digo, es que los pueblos han evolucionado y han evolucionado de una forma y surgen de una manera, en función de algo. Y van evolucionando a lo largo de la historia en función de esas otras cosas. Y eso también hay que conocerlo. O algo como digo, muchas veces no conocemos la vida animal que vive entre las piedras. Bueno. Las lechuzas, los cernícalos, los insectos, no conocemos la vida vegetal, esos líquenes, esas plantas medicinales que a veces surgen al lado de ellas. Si llegáramos a tener un conocimiento muchísimo más amplio, probablemente apreciaríamos todavía más el patrimonio. Y para eso hace falta algo fundamental
que yo creo que estamos a años luz de otros países. Es una buena comunicación sobre patrimonio. Y la educación patrimonial, a lo mejor también en las escuelas. Patrimonial. Por ejemplo, el mundo anglosajón y el mundo francés han tenido divulgadores del patrimonio importantísimos. En Francia, profesores como Le Goff o Diby eran estrellas nacionales. Aquí, ahora empezamos a conocer a algunos que ya escriben en libros marginales. Se ha mejorado mucho también en comunicación, porque uno de los grandes problemas, cuando me preguntabas antes de otra de las claves del éxito, uno de los grandes problemas que hemos tenido en nuestro país es que la academia ha trabajado para la academia y no ha trabajado para el pueblo. Ahora poco a poco se va viendo. Nuestros cursos han funcionado muy bien. Este año vamos a tener la 36 edición del Seminario de Historia del Monacato. Que hablar de monasterios medievales durante 36 años seguidos es mucho. Y yo digo que lo que hemos conseguido es acercar la academia al pueblo. Que el erudito se baje del estrado. Entonces, importante. A nuestros cursos viene mucha gente que son profesores, médicos, abogados, distintos trabajadores liberales, ¿no? Y los profesores son igual no siempre de universidades, pueden ser independientes, ¿no? Entonces, estos profesores muchas veces, hace muchos años, consideraban que estos aficionados eran unos frikis, que estaban por ahí fotografiando y recorriendo el románico, pero bueno, que no tenían mucho conocimiento. Y estos aficionados consideraban que estos grandes profesores se centraban en los grandes monumentos, pero que en realidad no conocían todo y no pateaban de campo. Y los dos tenían parte de razón. Y los dos tenían parte de no razón. Lo que hemos conseguido nosotros es bajar unos, descenderles del estrado y otros ayudarle a subir un poco un par de escalones. Y esa es la función nuestra. La enciclopedia del románico, el valor fundamental es poner en el mapa y en el conocimiento un montón de edificios, algunos de ellos prácticamente ya han desaparecido, que estaban ahí. Que, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a trabajar a Soria, llevamos con un listado cercano a 200 elementos, que llamamos nosotros románicos. Y al final, la enciclopedia recoge más de 400 y todavía se nos pasó alguno que han ido apareciendo después. Es verdad que como ya se va conociendo, la gente dice, oye, que hay una ermita en no sé dónde que no la tenéis incluida. Pues, si es que esto no pretende ser nada definitivo, pretende ser algo grande, pero no definitivo, porque lo definitivo es, si pensáramos en eso, seríamos unos soberbios de mucho cuidado, ¿no? Es una herramienta para seguir investigando. Y la cantidad de personas, de investigadores, de aficionados, que utilizan esto o para visitarlo o para investigar, es tremendo. Ese es nuestro, yo creo, uno de los valores que tenemos. Es verdad que es muy conocida la enciclopedia. Para quien no la conozcan, ¿dónde se puede adquirir o consultar? Fundamentalmente a través de nuestra web. Hay en algunas librerías que lo tienen, pero claro, es un libro que han ido saliendo a lo largo de años. Las librerías ahora trabajan mucho con producto bestseller. Está un mes en el escaparate como mucho. Entonces, hombre, siempre se puede pedir. Hay distribuidores nuestros por toda España, incluso hemos distribuido cosas. Están las grandes universidades del mundo, desde China hasta Estados Unidos, ¿no? Y fundamentalmente, si no, a través de nuestra página web, santamarialarreal.org. Ahí tenemos una tienda virtual y lo más llamativo de todo, quizás, es cómo surge y cómo se ha podido llevar a cabo esto. Cuando vinimos en el año 85 aquí con la Escuela Taller, con esa idea de hay que conocer lo que tenemos y lo que tenemos al lado. Empezamos a hacer una especie de inventario del románico del entorno. Ya Miguel Ángel García Guinea, que luego fue uno de los patronos de la fundación, había hecho su tesis doctoral hasta el año 1960 sobre el románico palentino, que fue el que lo puso sobre la mesa. Pero bueno, quedaron muchos edificios y muchas cosas sin incluir entonces. Y nosotros fuimos ya con más detalle y empezamos a levantar algún plano. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer la enciclopedia del románico en Palencia. Y eso lo cuenta muy bien Peridis, que fue a pedir ayuda
una caja de ahorros y le dijo entonces el que era su no sé si presidente o director general, Sebastián Bataner, dice, ¿Palencia? Dice, hombre, ¿dónde vais con Palencia? Dice, por lo menos Castilla y León. Y bueno, además como Don Perín se viene a veces muy arriba, pues venga, para Castilla y León. Y así empezamos. Tardamos muchos años. Organizarlo con pocos medios es muy difícil. Ahí tuvimos colaboración de Fondo Social Europeo, de programas de empleo también, sobre todo pues para jóvenes licenciados que lo tenían en arte, que lo tenían más difícil, o gente del mundo de arquitectura, pues que le hacías un pequeño contrato para levantar planos, para hacer los estudios y todo eso. Y bueno, pues ya digo, lo pasamos de todos los colores y al final empezó en el año 2002 a salir Castilla y León. Entre 2002 y 2003 salió todo Castilla y León, excepto Segovia, por problemas de entendimiento con el obispado que no nos permitió el acceso en aquel momento a las iglesias. Luego ya sí, ¿no? Y justo al año siguiente recibimos un premio Europa Nostra a la mejor labor de divulgación de patrimonio. Y luego después, pues nos fuimos animando ya con otros territorios, pues finalmente Portugal. Por eso. Y siempre lo hemos hecho de una manera que para nosotros también es clave. Como comentaba antes, que los agentes para el desarrollo de un territorio tienen que ser las propias personas, nosotros a todos los sitios hemos llevado el método, hemos llevado la financiación, que hemos conseguido pues con un montón de colaboradores, empresas, fundaciones, instituciones, administraciones de todo tipo, grandes, pequeñas y medianas. Cuando se abren las primeras páginas, sobre todo de los últimos tomos que ya teníamos que ir más lejos y nos costaba más, está lleno de sellos de gente. Y para nosotros eso suma. Cuantos más seamos, mejor. A veces parece que se quiere ser exclusivo. No, no. Si esta es una labor coral. Aquí han pasado mínimo 2.000 personas trabajando. 2.000 y instituciones igual pues del orden de 50 o 60 fácilmente. Eso es lo bueno. Estamos sumando a todo. Y como decía, nosotros llevamos el método, llevamos el dinero, llevamos la organización. Pero quien lo ejecuta es la gente del propio territorio. En Cataluña han sido catalanes. Los coordinadores, gente de universidades o de museos. Y los trabajadores de campo, catalanes. En Galicia, gallegos. En Asturias, asturianos. En Cantabria, cántabros. Es que eso nos parece que es lo que tiene que ser así. Había un coordinador, muchas veces he sido yo, el que se encarga de reunir a uno, es decir, esto lo vamos a hacer así, lo revisamos de esta manera, tenemos estos plazos, pero los ejecutores son ellos, y ellos son los que aparecen en las primeras páginas y en todos los sitios. Todo el mundo que ha participado tiene su reflejo en... ¿Y está terminada? Mira, ahora mismo nos queda Gerona y Lérida, Girona y Lleida, queramos decir. El trabajo de Gerona está terminado, serían 3 tomos, todavía no está en imprenta. Y Lleida estamos en las últimas pinceladas, que serían 4 tomos, es mucha. Portugal está terminado todo el trabajo de campo y hemos mandado algunas cosas a imprenta y serán 3 volúmenes. Y con eso más o menos hay cosas pues igual alguna iglesia que se nos ha pasado, puede que en algún territorio haya alguna. Luego también es muy difícil decir que es románico y que no es románico, ¿no? Claro, ¿dónde está la raya? Hay edificios que se pueden considerar góticos o se pueden considerar románicos. Nosotros, si hay algún indicio de esa filiación románica, lo incluimos, aunque reconozcamos que sea una cosa ya hecha en época gótica, pero creemos que debe estar, ¿no? Pero no, probablemente si eso le pasaba a García Guinea, que hizo el románico en Cantabria, luego otro autor hizo el gótico en Cantabria y dice, si son las mismas iglesias, claro, porque tienen modificaciones, tienen reformas y están las mismas. Lo que pasa es que uno centra su estudio en una parte, en un aspecto, y el otro en el otro, ¿no? Y ya digo que lo más llamativo de la enciclopedia quizás sea que una organización como la nuestra, cuando empezamos, hay tantos, o sea, que éramos nada, hemos sido capaces de hacer que ningún Estado, ninguna administración, ninguna institución, ninguna universidad en toda Europa ha sido capaz de hacer una obra como esta. Acá los franceses tienen románico y tienen una tradición de investigación, no lo han hecho. No hay nada de esto. Los libros de Zodiac, que son un clásico, se centran en los edificios, la docena de edificios más importantes de cada región, nada más. No hay nada
en Italia. En Portugal hay un territorio que más o menos lo está trabajando ahora, pero no ya con la ambición de todo Portugal, sino lo llaman Rótado Románico, es la zona del Duero Medio, y ellos se centran y están trabajando muy bien, lo están promocionando muy bien, pero somos nosotros los que estamos haciendo del extremo norte al extremo sur de Portugal. Hubiera sido interesante haber encontrado, por ejemplo, algún tipo de vínculo con Francia, porque nosotros tenemos el conocimiento. Es interesante sí establecer igual algún tipo de enlace con Francia, con Italia, incluso con zonas de Alemania, con distintos territorios. Lógicamente, nosotros no conocemos ni el territorio ni la socioeconomía de allí para saber cómo puede funcionar una organización, pero sí sabemos cómo se hace. Una vez que se tienen más o menos los medios, o incluso poder orientar a los medios, ya el proceso es... No ha habido nunca ese vínculo, entre otras cosas porque tampoco conocemos la existencia de instituciones o de organizaciones en estos países que tengan ese tipo de ambición como nosotros. Hubo un tiempo en que en Conques, en Francia, en centro un poco más hacia el sur, en Rouergue, que llaman, es un pueblo precioso, uno de los hitos del camino de Santiago, Conques, que decimos normalmente, un pueblo, vamos, de película, precioso, conservado. Ahí crearon un centro de arte y civilización medieval, con muchísimo dinero. Tuvieron una ayuda tremenda. Como es un pueblo protegido, todo el centro, el Paraninfo, todas las salas, el aparcamiento subterráneo. Imaginad lo que puede costar esto. Pero luego cuando lo fueron a inaugurar es lo que ocurre. No tenían material, no sabían cómo hacerlo. Y llevamos nosotros maquetas y fotografías de nuestro románico de aquí para la ceremonia de inauguración. Ahí vimos nosotros un posible aliado, porque viendo la financiación que habían tenido para el edificio, a ver si, para contenido, pero en muy poquitos años eso se extinguió. No supieron mantener, digamos, la capacidad para hacer. Ese es otro de los errores que yo creo que veo a veces en la recuperación del patrimonio. La meta es la recuperación del edificio como tal. No. Ese es el punto de partida. Ese es el punto de partida. ¿Qué vas a hacer luego con esto? ¿Qué vida le vas a dar? Pero el objetivo parece que es ese. Sí, ese es un paso importante, porque si no lo tienes es muy difícil proyectarlo. Pero es todavía más complicado si se quiere darle esa vida y que tenga esa continuidad. Y es verdad que ahora mismo se están viendo movimientos, como está aquí en Burgos, por ejemplo, los tenemos muy cerquita, Santa María de Río Seco, en Merindades, o la Asociación de Amigos de la Iglesia de Villamorón, que están consiguiendo dinero con micromecenazgo para restaurarla. Y ellos son los que organizan conciertos, los que hacen cosas, la gente del propio territorio, o vinculado al propio territorio. Siempre lo mismo. Cuando viene algo de fuera, como viene, se va. Eso lo tenemos que tener claro. Nosotros somos los responsables de que las cosas funcionen en nuestro territorio, porque, para empezar, incluso, como digo yo, por puro egoísmo, si vamos a ser los primeros beneficiados, entonces por eso lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Mira, se suele decir, ¿no?, de que mirada larga y paso corto. Paso corto para ir asegurando poquito a poco. No hace falta tener prisas, pero tú tienes que tener el objetivo muy lejos. ¿Qué quieres ser? A lo mejor dices, no, mira, yo quiero ser el mayor referente, lo decíamos en tiempo, arte románico en España. De un pueblo, Aguilar de Campo, 4 pelagatos aquí, que teníamos 20 y tantos años, ¿dónde vas, chaval? ¿No? Bueno, pues al final yo creo que lo hemos ido. Hombre, que sí. Y nosotros llamamos a profesores para que vengan a los cursos nuestros y se lo trabajan mucho porque saben que este es un foro importante y que no es dar una larga cambiada, no voy y cuento, no, tienen que venir y luego muchas cosas se publican y los libros nuestros están muy bien considerados. Claro, una vez podemos meter la pata como todo el mundo, ¿no? Y muchas veces hay otro de los principios también del éxito es imaginar cosas. Yo decía una vez, digo, de cada 10 cosas que se me ocurren sale una. ¿Qué tengo que hacer para que salgan 2? Digo, pues igual pensar 20, ¿no? No todo va a salir. Eso lo tienes que tener claro. Pero, efectivamente, tienes que ser consciente de todas las posibilidades.
Y esa mirada larga, como dice Peridis, a lo tonto, siempre hemos ido a lo tonto, no, bueno, vamos a hacer el monasterio, bueno, que si el centro RON, que el instituto, que ahora, bueno, vamos a ver si traemos a la UNED, luego vamos a ver si publicamos la enciclopedia, luego vamos a ver si nos metemos en otra, luego que si el empleo, luego que si... Bueno, y van cosas que también es importante, una adaptabilidad. La situación que estamos viviendo ahora no es como era hace 3 o 4 años. Y la situación anterior al 2007, que parece que sobraba dinero, no es la que fue en los años posteriores. Antes del 2007, cualquier empresa, cualquiera estaba dispuesto las administraciones tenían dinero, se publicaba todo, se invertían todo, se recuperaba. ¿Y luego qué? Entonces, sobrevivir ante esas circunstancias, hay que recordar siempre que todos somos mortales, es decir, que en cualquier momento pueden venir mal dadas y tienes que estar preparado para ello. Bueno, tienes que tener una estructura dinámica con gente muy implicada y siempre diciendo, uy, es que ahora las cosas van por ahí. Pues vamos a ver si tiramos por ese lado, ¿no? Es un principio de Darwin, ¿no? No sobreviven los más fuertes, sino los que mejor se adapta. Y eso es un poco también, no voy a decir que obsesivo, pero lo hemos tenido siempre en nuestro sumario, ¿no? Nuestro devocionario, para ser más medievales todavía, de las cosas principales que tenemos que considerar. Y bueno, se nota el trabajo y la dedicación. Sí, mira, es verdad que, sobre todo a los que llevamos aquí muchísimos años, lo hemos visto cambiar, ¿no? Ha habido momentos en que, ya sobre todo hace muchos años, que lo pasamos muy mal pues, por cuestiones económicas. No podíamos enlazar un proyecto con otro. Entonces, bueno, si me voy para casa esto se acabó y tenías que seguir manteniéndolo vivo sin cobrar. O sea, hay que responder algo, entonces no había ni correo electrónico, ¿no? Hay que hacer no sé qué. Pues tenemos que estar ahí y tenemos que seguir, que se vea que hay vida. Y hemos conseguido enlazar ese tipo de cosas. Ahora es verdad que sí que tenemos un reconocimiento, pero no sé, en mi caso, por lo menos, porque lo he visto nacer, crecer y multiplicarse, es muy importante un principio también, y es el prestigio. Cuando nosotros empezamos con la enciclopedia, con los cursos, no éramos nadie. Entonces, venía igual un chaval joven de nuestra edad que tenía una beca en la Universidad de Salamanca y se presentó fulanito de tal Universidad de Salamanca y heredaba 800 años de prestigio de la Universidad de Salamanca. Nosotros no éramos nadie. Claro, pero yo siempre comentaba, digo, las instituciones prestigian a las personas, pero las personas tienen que prestigiar a las instituciones. Si tú no te retroalimentas el prestigio que tiene esa institución, y nosotros tendríamos que crearlo. Pero eso tiene que ser una dinámica viva y continua, ¿no? Entonces, hemos hecho que la fundación sea lo que es. Pero no es que estamos aquí, ya está. No. La misma lucha tiene que seguir continuando día a día. Tiene que seguir porque si no, el prestigio se agota. Y el reconocimiento se agota. Y hay cosas que hay que seguir manteniendo. Y eso es el día a día. Y esa es la implicación de la gente, por supuesto. Por ejemplo, la enciclopedia, ¿tenéis pensado digitalizarlo? A ver, lo digital, no sé si requiere también de una definición. Digital no es equivalente a ordenador, que esté en el ordenador. Por supuesto, tenemos la enciclopedia, se puede consultar incluso gratuitamente en otra de nuestras páginas web, ¿no? La enciclopedia del Románico, a través incluso de la de Santa María la Real, y luego una página específica que tenemos, Románico Digital. Lo digital tiene que ser para crear conocimiento, no solo para que esté ahí, saber contrastar. El principal punto de partida para nosotros es Románico Digital, aunque la tendríamos que dar un empujón fuerte, aunque a veces también el día a día nos come el futuro, ¿no? Tienes tantas cosas que hacer que vas diciendo, no, esto hay que seguir, y se te va quedando como un poco. Tendríamos que potenciar como un punto de encuentro del conocimiento, de las búsquedas, e incluso no solamente de lo que fuera específicamente la enciclopedia, sino de todo ese contexto que hay a su alrededor, fuentes documentales.
Lógicamente también trabajamos con otras instituciones que están comprometidas más o menos en lo mismo. Y sí que es verdad que lo digital en cuanto a como equivalente a Internet tiene ahora mismo algo maravilloso. Y lo tiene algo maravilloso además especialmente para la gente que vivimos en pequeños pueblos o en zonas que no son grandes ciudades. Hace 20 años, sin ir más lejos, cuando tú querías escribir un artículo necesariamente te tendrías que desplazar a una gran biblioteca, estar allí. Si estabas varios días, tendrías que pagarte un hotel, buscar, conocer. Ahora mismo, el conocimiento está en Internet. Hacen falta probablemente herramientas depurativas, ¿no? Para ir buscando lo que tú quieres, porque, claro, está todo, pero el pajar para encontrar tu aguja es inmenso, es inmenso. Hay herramientas, por supuesto, y eso se puede hacer, pero todo tiene que ir encaminado hacia el conocimiento. ¿Qué queremos hacer nosotros con esta información? Ahora mismo vamos a desarrollar, estamos con un proyecto para digitalizar los primeros planos del románico. Cuando hicimos Castilla y León, se dibujaba todavía con Rotring. Tenemos unas cajoneras aquí, no sé cuántos, miles, vamos, de planos, que claro, están en acetato, algunos todavía en papel vegetal incluso, y se digitalizaron en su día para la enciclopedia, pero los sistemas que había hacia el 2000 pues no eran buenos y ahora estamos con un proyecto para tenerlo todo eso digitalizado. Y que además es accesible. Que eso es otro de los principios nuestros, ¿no? Tienes que revertir todo. Si lo tienes guardado es como que no existe, ¿no? Si tú lo tienes solamente para 4 capaces que llegan a ti o que son tus amigos, eso no vale para nada. Ahora mismo tiene que estar que sea casi de dominio público. Es verdad que también hay que habilitar las formas para que ese conocimiento se transforme en rentabilidad para la gente que está trabajando y que lo ha hecho. Es como ocurre en el arte muchas veces. Si un creativo, un autor de teatro, no cobra por su obra, ¿de qué vive? ¿No? Entonces, tendrá que... Pero sí que es verdad que hay 1000 formas. Hemos visto mucho la transformación continua del mundo de la música, ¿no? De primero los discos, luego los conciertos, ahora en plataformas, en streaming. Bueno, hay formas y hay que irlas explorando. Muy probablemente lo que nos ocurre es que los que hemos pasado de 0 a 100 en muy pocos años, es decir, de dibujar en papel vegetal a tener todo ya en plataformas digitales, el esfuerzo es importante. Pero lo que venga. Cuando empezamos con románico digital, a diseñar románico digital, yo decía a la gente que lo estaba organizando, para mí lo más importante de todo es cómo transformar esto. Ahora estamos creando una web, un repositorio de una forma. Pasado mañana, esto igual no sí. Lo que podemos hacer es empezar otra vez de cero. Es como los famosos vídeos beta y VHS. ¿Qué pasa ahora con ellos, no? O sea, tú tienes que pensar que el sistema que tú estás creando ahora, en 5 años al menos igual se te queda viejo. Para mí, lo más importante de todo esto es, ya digo, cómo generar conocimiento a partir de ello y la accesibilidad. Yo ahora mismo, yo vivo en un pueblo que ahora somos 10 habitantes, ¿no? El poder acceder a cualquier artículo en cualquier sitio, no se me ocurre, es que puedo trabajar desde casa. Imaginaros lo que es para cualquier otro, no solamente para los que nos dedicamos al patrimonio, sino en cualquier otro ámbito, que un trabajador pueda trabajar desde cualquier lugar del mundo. Eso también para la salvaguarda de los pequeños pueblos y su continuidad vital es importantísimo, ¿no? Y por eso peleamos tanto por las buenas conexiones en el medio rural, porque es determinante. Ya no son las carreteras, es que pero es estratégico. Además, tú ahora mismo pides desde cualquier confín del mundo un libro y en 3 días te ha llegado. Cualquier cosa que necesites, sobre todo para personas que vivimos como digo, en la orilla del mundo, poder estar ahí en el centro, aunque sea a través de una pantalla, esta propia entrevista que estamos haciendo, sería mucho más difícil hace unos años y de forma presencial, ¿no? Bueno, pues ahora tú puedes hablar desde cualquier sitio a cualquier lugar del mundo. Eso es fundamental. No es tanto la tecnología como en sí, que lo es, sino el para qué.
¿Y para qué? Claro. Nosotros hacemos cursos de fotografía, ¿no? Y cuando la gente viene con sus cámaras, digo, si no tienes ojo para ver la foto, digo, aunque te traigas aquí una cámara de $500,000, no vas a hacer una buena foto. La cámara te va a ayudar, pero tú tienes que ver la fotografía, tienes que saber qué quieres, ¿no? Entonces, y en casi todo es similar. Luego, además, la digitalización, comentabas en el tema de los mapas, ayuda a la conservación, ¿no? Es un antes y un después. Como te digo, aquí damos cursos de fotografía, a mí me gusta mucho la fotografía y cuando empezó la fotografía digital, pues yo como todos, esto es que no tiene calidad, es que no tiene calidad. Bueno, ahora da 20 vueltas a lo analógico. Es verdad que hay quien hace fotografía analógica y está encantado y le saca rendimiento, pero antes hacías una fotografía o tenías un negativo y podías hacer copias, pero el negativo se degradaba, la fotografía se degradaba. Tú ibas a dar una charla y tenías que montarte todas las diapositivas y si ibas a dar otra, luego tenías que saber dónde estaban las diapositivas. Ahora tú te montas tu PowerPoint con todas las imágenes. Pero no solo eso. Yo que estoy revisando ahora diapositivas de hace muchos años, yo iba a un lugar y hacía 10 fotos. Es que ahora me hago 1000. Por ejemplo, con la enciclopedia del románico. Yo, ahora en Portugal, que he estado haciendo fotografías en museos y en algunos edificios así más emblemáticos, a mí me sacan un cáliz y es que le hago a un cáliz, dices, bueno, igual le hago 100 fotos o más. Y con una luz y con otra. Y cuando me dicen, ¿pero dónde vas con tantas? Digo, y al final siempre me falta una. Porque alguien te pregunta, oye, el capitel de no sé dónde le tienes fotografía. Sí, tengo todos los capiteles. Pero resulta que le has cogido o muy de lado, o muy de frente, y no se ve todo lo que quieres. Entonces, lo que hago es, un capitel que es interesante, 6 o 8 fotos. Pum, 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 pum. O sea, es barrerlo de alguna forma, ¿no? También, como con el vídeo. Esa es la información, que luego hay que depurar. Yo no tengo las fotos por decir que tengo no sé cuántas fotos, sino como una herramienta de trabajo. Hay cosas que han desaparecido, incluso ya, que fotografiaste un día y eso ha cambiado, ha desaparecido. Lo digital te permite acumular mucha más información y la información es importante. Repito y no me canso de decirlo, depende para qué. Si no la utilizas, es inútil. Tú tienes ahí un archivo que no vale para nada. Pero bueno, y además esa información, a mí, oye, ¿tienes alguna fotografía de ensueño? Sí, toma. No pasa nada, porque a mí me gustaría que alguien me lo diera. Yo, en el desempeño de mi trabajo, ya he cobrado por hacer esa fotografía, no quiero cobrarla 2 veces. Para terminar y no robarte mucho tiempo, tengo preparadas unas preguntas tipo ráfaga. A ver. ¿A qué arqueólogo o historiador invitarías a cenar? No puedo invitarles porque ya han muerto, pero me gustaría invitar a alguien de la Escuela de Annales de Francia. Antes hablaba de Duby o de Le Goff, hay más, hay alguno que todavía vive. No es tanto una persona, sino la filosofía que traslada esa escuela de Annales. Son los que sacaron la historia de las batallas, de los reyes, de las fechas, de los monumentos, y dijeron, es que la historia es mucho más que eso. Y para mí han sido una guía, pero a todos los niveles. Muy bien. ¿Y una canción para este momento, esta entrevista? Eso sí que es muy difícil porque, mira, a mí me gusta desde la música punk hasta la ópera, música barroca, el flamenco, el blues. Me gusta, por ejemplo, mucho el blues. El blues es muy tranquilo, muy relajante. Puede tener fortaleza y yo creo que es un buen rhythm and blues. Podría ser algo de B.B. King. Te lo compro. Muy propio porque te da la tranquilidad que yo creo que hemos tenido en esta entrevista, pero te da también la fuerza que tienes que igual que transmitir para decir, es que estoy contando aquí mi vida, lo que he hecho, lo que sigo haciendo, por qué lo he hecho, cómo lo hemos hecho. Tratar de decirlo de la mejor manera posible, ¿no? ¿Una cita que te inspire? Que me inspire. Mira, lo he utilizado, hay muchas más, pero es muy sencilla, que es de Campoamor.
Nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Eso en la historia es importantísimo. Vemos el pasado, vemos el presente, incluso vemos el futuro con el cristal que tenemos. Y los que nos dedicamos a la historia, creo que eso lo tenemos que tener clarísimo, clarísimo. El cristal a veces es borroso, a veces creemos que es demasiado nítido, unas veces es amarillo, otras veces es rojo. Y sobre todo cuando tratamos de acercarnos a un pasado lejano, con pocas fuentes documentales, el cristal al final es el paradigma. También me han preguntado muchas veces, sobre todo a la gente que no le gusta estar, pero la historia ¿para qué sirve? Digo, mira, para justificar lo que tú piensas y para lo contrario. Y explica quiénes somos. Nosotros estamos aquí porque tenemos un bagaje. Hablamos lo que hablamos porque lo hemos heredado históricamente. Pisamos el suelo que pisamos, comemos lo que comemos, plantamos lo que plantamos y vestimos como vestimos, porque todo es una evolución. Nada ha surgido por generación espontánea. La moda, que pretende ser revolucionaria, siempre hay referentes. El arte, incluso el más vanguardista, siempre trata de tener referentes. Y el conocimiento de este pasado y un conocimiento bueno es lo que te hace quizás ser más preciso a la hora de hacer lo que haces. Si lo desconoces, eres como un ente, como un robot, prácticamente. Un robot puede ser bueno haciendo algo, pero lo hace sin alma. La historia es lo que somos. No quiere decir que nosotros tengamos que ser eso mismo. Yo no soy ni mi padre, ni mi hermano, ni mi abuelo, ni mi tatarabuelo. Mucho menos soy alguien del siglo XII, ni mucho menos soy alguien, una figura como Don Pelayo, como el Cid. La historia no es que se repita exactamente, pero sí que hay procesos que tienen unas causas, un principio y un final. Por ejemplo, ahora estamos viendo la valla de Melilla, los pasos por el Mediterráneo, todo esto estamos viendo. A finales del Imperio Romano, los que tenían dinero, la gente, no querían ir al ejército ni trabajar en el campo, no quería, digamos, hacer los trabajos peores. ¿Qué hacían? Traían gente del mundo bárbaro, al otro lado del Danubio y del Rin. Esta gente, el que no moría, volvía a su casa, el que había estado en las legiones, volvía con sus fíbulas de oro, contando que, que poco menos que en Roma ataban a los perros con longanizas, que él tenía unas tierras, que se había construido una casa y tal. Claro, los que estaban al otro lado viviendo en chozas, dijo, este tío vive, hay que ir para allá. ¿Qué hizo Roma? Todo el Limex, el norte de Inglaterra, todo el Danubio, todo el Rin, el mar era un poco más complicado, ¿no?, de pasar, pero ahí estableció todo. Pero ese Limes no impidió que la gente entrara un día. Y un día de Navidad que se heló el Rin, suevos, vándalos y alanos y otros pueblos se lo cruzaron. Si tú estás viviendo en una burbuja, que vives muy bien, recurres a los de fuera cuando lo necesitas, y no, yo solo necesito 4, es que va a haber una presión de 4.000 y un día no lo vas a poder contener. Si los que hay afuera no están, no te digo que estén a tu nivel, pero no están a un nivel similar, te van a invadir, de una manera o de otra. No será a caballo y con lanzas, será de otra manera. Entonces, lo que nos tiene que enseñar todo ese proceso que ocurrió y que ahora con otros modelos tiene sus paralelismos, es que no podemos tener una pobreza infinita a 200 kilómetros de nuestras puertas o a 1.000 kilómetros, porque esa gente quiere participar también de nuestro bienestar. Entonces, y las vallas están demostradas que no son contingentes. Los chinos hicieron su gran muralla, pero al final todos los tártaros entraron y derribaron el imperio chino, ¿no? ¿De qué han servido? No sirven de nada, de nada. Pero es que nos ha pasado a nosotros. Aquí en España, en la posguerra, la gente iba a Alemania, iba a Brasil, iba a otros sitios porque querían vivir mejor, ¿no? Habría algunos que iban de una manera más directa y otros de una manera más indirecta. Pero esas desigualdades, eso es lo que nos enseña la historia. ¿Qué ha ocurrido en otros momentos? Estamos haciendo algo ahora similar. Igual no puede ser, ¿no? Porque los tiempos son distintos. Pero estamos haciendo ahora algo similar. Pues a lo mejor nos lo tenemos que hacer mirar, como se dice. De todos modos, mira, hablando de ahora de los pueblos, despoblación, recuperación, que es otro tema también que me interesa mucho, yo tengo un amigo que me dice,
que la despoblación ha venido para quedarse. No puede ser que se mantengan los pueblos porque el coste que tienen... Digo, yo no sé si ha venido para quedarse o no, porque eso es adivinar el futuro. Digo, pero de nuevo recurro a la historia. En el siglo I y II después de Cristo, todos los pequeños pueblos, todos los castros, todas las aldeas se despoblaron y la gente se concentró en grandes ciudades. Y a partir del siglo III, las grandes ciudades se fueron abandonando, ¿eh? Y se empezaron a construir pequeños pueblos. ¿Por qué? Porque las condiciones habían cambiado. Las condiciones habían cambiado. Y tú, claro, cuando ves una ciudad como puede ser, Itálica, en Sevilla, o Cluny, en Burgos, ciudades monumentales, con su teatro, con sus grandes termas, con su foro gigantesco, y dices, ¿todo esto se abandonó? Pues sí, se abandonó. O sea, imagínate que ahora una gran ciudad, que parece que es lo que ha pasado casi en Detroit, ¿no? Que parece que se ha frenado un poco. Una gran ciudad, vamos a poner una ciudad media, ¿no? Pequeña, Guadalajara, se abandona. Parece inadmisible con nuestra perspectiva, pero eso ocurrió y en un plazo no muy grande. En algunas ciudades que he visto en poco 40, 50 años, 100 como mucho, se fueron al traste. Imagina lo que tendría que ser para esa gente que vivieron allí, cuando ahora pasemos por un pueblo abandonado o con muy poca población y que hay casas en ruina, se te cae el alma a los pies. Pero imagínate lo que tenía que ser por una ciudad que tenía edificios de varias alturas, con calles porticadas, con termas gigantescas, con mosaicos en las casas, y encontrarte todo eso abandonado. Esa gente tendrían que pensar poco menos que el mundo se acababa, ¿no? Y empezó a vivir en pequeños pueblos, pues por otros motivos. Entonces, nunca nada es definitivo. Y como vuelvo a decir, la historia nos enseña muchísimas cosas. Hasta aquí nuestra entrevista de hoy. Ha sido un verdadero lujo. Felicidades por llegar hasta el final. Espero que hayáis disfrutado. Muchas gracias por formar parte de Voces del Patrimonio, conversaciones inspiradoras en torno a la salvaguarda, la conservación y la difusión del patrimonio.